Baisha pamba, eisha peina, coina, name, ayuma, agueruma, pm, pende programa, ñande programa entero, betieva, vijano, vaquera, vagina, ya, atoralo, hermano, cuera, pastor Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado de departamento de Itapúa, vive, peina, ayepita soma, agueru, pm, co, tembiapo, araja, ara, yayapo, vagina, ame, evo, pm, abei, pti, abrazo, rompe espalda, o pururum, baite, así va. Oma Gemaramu Abian envía poco semana guabe a Máquina edición número 350 de Cajatoralo hermano cuera ya hoputice 400 va eva bellecho 400 ya hoputice hina o permitivo ñande rute te yahwe ita irarera ya Joshua Hamashiach ya ese edición número 300 con ella más 350 ve ya hoputice edición número 400 lo mira peorágena meñibo ekina ko pende servidor rejeja che familia fuera completo la toda muestra yahwe o financiaña de upea en cuanto a money y en cuanto a salud te imaginas todo aparece la apoyo la sustento a todo design es importante ya hoputice más peaco 50 ediciones más vea 400 estudio bíblico ya recojamos récord Guinness en Paraguay ya cumplíamos bueno y no están la oye pagar y es la récord de curi UPB recibimos a ver premio allá 300 programas en guaraní o 350 programas en guaraní de estudio bíblico bueno anda y por ahí va igo angiru pastor Sergio va igo la porte va igo ya ese gina shawi lleguen de familia fuera completo ni putu meñime ya poñan de hinago te shara anga muy mi ya upi hamañan de Facebook ya upi hamamo y te YouTube ya mombo hamamo WhatsApp hamba Telegram hamba oyo pipa ya hinago ya veí homo sanambi veaco ñande audio de kai adora te imaginas sistema radio WhatsApp vio este treime vamos a sa este treña nerendú radio peguaisa lo mitaña nerendú y teléfono es WhatsApp bueno aguille que entero va homo pejina y mensaje mi más 595-985-162-975 lo mira peña de Pumbiri línea personal ya de coña de línea Tigo 0985-68-98-24 a Pemboula vende porandú Pemboula vende petición de oración ya de codía y una oración vigilia pero no para yo a pregunta y respuesta sí siempre buena pues ella responde inaguri la yeya pojan la pregunta y respuesta o temas varios o programas en vivo ya pues es malo mi también inaguri ya chata bombe captuve y cote y sí pues la apoyo oh diga tú ya equipado diga tú ya equipado la tecnología y encontrar la bueno así es que ya orando pero sí la icatumia y aporta la sistema radio WhatsApp vive entre pesa internet upilo intaruca ya va a poco la de catuite con la gente ya más en paite esta increíble pues la porque se va a repartir y gana pues la agradecer a tu colache pues tengo jaracuera a pastor Sergio mientras otro hermano la se año y bomba esa repartir pata la se go y año pues más repartir en la audio pues y yo manejé la año de memoria la de celular. Entonces upear la otros comentarios allá po a pesar grupo hype hamba indica tú la a repartirte ahí. Sí, porque otro repartido más GPM sí.
a pues lo intaje imba ellos para peñimonguetara es va es chico de compartir ya de captura realmente la esta imba ego a veces un día ve récord la pregunta hoy a tu puedo tú ya respondes allá upea con la ya jupipata vamos allá ya compartir paiteta o lo mitame a veces y tu uma upea pero por lo menos en grupo o en forma personal a responder a Jaulo Mitame. Cuando se ve y a veces anduve ti audio y pues, resulta ser que responder ti preguntar a alguien pues a peor repartir hay pastor Emilio va para ahí a lo instante y hamba everyone de upila grupo hace va ahí porque eran preguntas que no eran para un grupo específico, eran preguntas que se hizo en otro o si no a lo mejor en forma personal. Entonces peine malo y estamos correr, pues antes que lo digo. Bueno. Y aquí voy de 8:34 yo. Claro, no, el mesiango, pago ya ya aclaramos pues los judíos decían que ellos no eran esclavos allá, que eran libres, pero cierto hay a veces y lo mitad, pero ¿y qué pasa de los romanos que estaban en ese tiempo? ¿O ellos no estaban bajo opresión? Claro que sí. Si eran en tiempo del Mesías, cuando hay por Ibeima, no podemos decir que en tiempo de los romanos, en tiempo del Mesías, cuando los romanos o San Guarejina Israel ve la otra tribu la oña, pero los judíos no. Claro que sí, los judíos eran los primeros, porque de ahí por Ibeima hago 10 tribus. Galera en cuenta, amigo mío. 8:34. No te daña comentar, pues. Si ellos decían que no eran esclavos, entonces ellos no estaban bajo dominio de los romanos en tiempo del Mesías. O se refería a las demás tribus. A las demás tribus. Bueno, tribu de Israel, 10 tribus desaparecidas en ese tiempo. O sea, no, escuerango. Apango pues se comenta más, apango a explicar en los dos sentidos, guri. En el sentido de que eran esclavos de sus pecados de creer y predicar las doctrinas de hombre o falsa doctrina o setei la Torah, y que literalmente ellos fueron esclavos también. Los judíos eran también esclavos en Egipto. Pues algunos por ando la serápico las escuelas, claro que estaban 12 tribus, las 12. Bueno, y acá la pregunta es que si ellos judío pico entonces según entender a vejina coñe ponando jave muy alguno que los judíos no eran esclavos sino tipo que oye como capataz tipo encargado llegué a otro tribu y en tiempo del Mesías como estuvieron también en tiempo de Moisés. A ver, la na exacta y se curí la la versículo bíblico. A lo mejor en Egipto había capataces egipcios y había capataces que eran los propios hebreos también allá. Pero no especifica si los judíos nomás toda la tribu de Judá nomás eran los capataces. Encargado de, o sea, jefe de, ya hemos dicho, de cuadrilla. Pero para no especificar la escritura. No especifica eso. Quizá algunos allá o algunos rabinos o no sé quién. Sí, porque estaban ellos de esclavos, estaban entre las 12, o entre los 12 pues te ve. A ver, 8:34 beta. El mañana va a ir, bebé. Ya no se la deducción, el Mesías le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Bueno, sencillo y llano.
ave esclavo del pecado. Así ya explicamos a me que curimba habla y pecado fuera, violación de la Torah. Por más que hoy cuaja y vi la Torah, la mandamiento, la ley un mie, hombo y que este timba, hombo y quebe, como si fuera que viene de parte del padre preguntas a él. Bueno, pero a ver la lo estamos por andúa, a ver ña sean en claro porque eh, posiblemente en tiempo de Moisés, la única vez que estuvieron de esclavo era en Egipto. Mm. UPB, la oimera muy jefe de cuadrilla hebreo, no especifica la escritura si era de qué tribu era. No podemos decir no. Los judíos dicen en el verso 33. Pepe sí, Pepe otra cosa. Pepe y ese verso 33. Le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de... Sí, este ayer comentamos, pero esta respuesta ahora que viene esta opinión es el 833 de ayer. Pero no, ni aún, porque hemos dicho que la escritura peoínamo que había jefes de cuadrilla que eran hebreos, no dice de qué tribu era. No dice solamente los judíos no trabajaban porque ellos eran jefes de cuadrilla, pues de ir. Pero sí, estaban también como esclavos, bebé sí. Ahora, en tiempo del Mesías, Pea la votado ya aclarar, a ver, Pea otro problema. En tiempo del Mesías, como si fuera que a veces dice, bueno, la judíos fuera en tiempo del Mesías, jaeteku oreco llegati privilegio oreco haweisha en tiempo de la esclavitud en Egipcio, que ellos estaban como jefes, no trabajaban. Y eso no está claro en la escritura. No es lo que dice la Torá eso. No dice en ninguna parte de la Torá los judíos no trabajaban porque ellos eran jefes de cuadrilla. Y tampoco dice que en tiempo del Mesías ellos estaban como jefes otra vez. ¿Por qué? Porque en tiempo del Mesías donde por ahí más las demás tribus. En cuenta la ya desconocéramos la división de las dos casas. Como anda ya estudia, éramos a su table ahí ve, oye, perder con mis 10 tribus, pango checo que vaya, ponme ti explicación. Ñande ya ni injertada ya jao, gentiles ya robia ya jao, hina ni injertar en el buen olivo natural que es Israel según Romanos, capítulo 11, verso 17, Romanos 11, 24. Ñande huila y cojina uno de la, o sea, ñande ña completada hina mi 10 tribus. Ñande huila y cota la 10 tribus, ya mucho pues. Upeo desaparecer a ñandeco anga ñande huila y cota upea. Injertado puñan. Al ser injertado dejamos de ser totalmente gentiles. Según Primera de Corintios 12:2. ¿No? Bueno, entonces el Mesías tiempo dai por ibeima judíos fueran de privilegio ni fueran de la jefe ni baebe porque mi otra tribu haría fuera gobernar. No. Ya en tiempo del Mesías no había otras tribus específicamente en Daipori las 10 tribus. O sea, la casa de Israel, Gojinopea. A ver, manejar ahí término. Se dice Judá y la casa de Israel, va ese hino. Quiere decir que la casa de Israel, las 10 tribus perdidas, o las 10 tribus. A Judá es los judíos. Y en tiempo del Mesías no vas a encontrar donde dice que habían todavía las 10 tribus. Van una vez y ya pongo un comentario la samaritana, oye, camina, va a ver audio gente. Oye, explica paite, ahí pregunta, pongo allá, ponían de la misma cosa ahí lo mitad. Oye, conjunto y paite. Bueno. Ahora, en el verso 34, sí. Ahí ya habla de pecado de violación de la Torah. Esclavos, claro. Cuando vos estás violando, debe violar la Torah, debe pescar. Debe violar ti mandamiento, upea violación de mandamiento, upea la anderuisha. De y esclavo. El que permanece en adulterio es esclavo del adulterio. El que permanece en la mentira es esclavo de la mentira. O comandás ese upea. Entonces, por más de que ellos conocían la bendita Torah, los mandamientos, la ley de Moisés,
Pero hombre, ahí aparte de otras cosas, inclusive no cumplir ahí estos mandamientos, escuelan de modo violar o cambiar mandamientos de hombre. Pepe la gente dice. Lucas 3:8 pero Juan vio y vio la y algo su escuela uña repentían mai cuivo un más gerente hoy cuando va a abrir gente y yuruya o mañana se cuál arrepentimiento. Lucas capítulo 3 bien no 3:8 y en macho escuela pella pona fruto o esa cala añetete ahí te va peña arrepentí. Ani pe voy pe que venía acá cotipe la pe Abraham ni muñareja. Ani vemos a un pejaguere pe enda pepe coi pecado. Ñanderute te ñande yarango y catumo pum Abraham era cualquier itawi eso. Cuarango oye cree como que descendiente de Abraham. Ñande descendiente de Abraham, ñande santo, ¿no? La descendencia no le hace santo a nadie. No porque son descendientes de Abraham, ellos están todos perdonados de sus pecados. Manata hubo el Mesías entonces. Pero no hay la problema. La este tema es explicarlo, mitad no entendemos ahí, oíste. No porque ellos son judíos o descendientes de Abraham, igual nomás ellos, entonces como ahorita adopta P para llegar al Padre. El camino de los judíos que ellos hacen por su obra, por su, por su genealogía, o sea, acuérdate, oye salvata porque ellos son judíos descendientes de Abraham. Oye salvata por medio del Mesías para, o creernos al Mesías, oye repentinos, veamos. No, eso no dice la escritura. O sea, hay un solo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sencillo y llano, pea. Oye, parte con el estado por anduce, peare piora, digo, otro versículo de la dice la pego. Entonces el Mesías a los gentiles de la gentiles ni de la yetuete y la salvación. No. El que tiene al Hijo tiene al Padre. El que tiene al Padre tiene al Hijo. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Es sencillo, pea. Para judío, para griego, para gentil, lo que sea. No, es que hablan de genealogía. Algunos éramos judíos, descendientes judíos, a ver Paraguay viajados en Dujina y no sé judío, y se de Abraham, y Cote, el Mesías, esto sí tiene ya. Hablan de genealogía, ¿dónde salvamos? Primero, ¿qué tenían que hacer los judíos para tener perdón de pecado? A partir de la venida del Mesías. Estamos hablando a partir de la venida, del momento que Juan presenta al Mesías, o cambian y de cuál la sitúa ahí, ella puede recibir una perdón. Antes con tranquilo se iban al templo, a la ellos ahí, o degollamos, y acá, y pues, y confesarle el pecado, bueno. Yom Kippur, bueno, todo eso le valía. Pero una vez que se presenta al Mesías, el objetivo para conseguir perdón es el Mesías, ya no son los sacrificios, o cambia. Pero espera, no mañana al Mesías, en Dorovía el Mesías, pero continuarle y sacrificio, hasta que va para el templo. Hagan cosas y salvaja porque o estudiar la Torah, o arrepentija, o arrepentí Yom Kippur, pero después y vea, pero el Mesías de ir primero aceptar y la doctrina de la Torah pura, como es el Mesías. El Mesías es Torah pura, ley, mandamiento. No vine a abolir, he venido a cumplir, no a abolir. Bueno, Jaumías escuela o aceptar, porque el Mesías es sin ninguna contaminación de leyes rabínicas judaicas. Inclusive hoy mía contra Begú. En contra de judaizar ya evolución, en el sentido de, aparte de la Torah, muy otras leyes, otros rituales, oye, ya pongan así o sí, como hoy día hacen mucha congregación. De judaizar. Pero predicar lo que está en la Torah, en el mandamiento, en la doctrina del Padre, es judaizar. Porque eso vino para el pueblo, para los que creen, para el pueblo escogido. Bueno, para primero, orovianas y que aceptaran la doctrina de el Mesías, doctrina pura, sin contaminaciones de leyes o y sí, leyes rabínicas, judaicas. Otro
upa bolsa yo, porque cuando ella se le tradiciones. No, digo, va más. Digo, hijo de fornicación, lento de pillayo, va a pues ahí donde la ellos en Mario, Oregón de Varo, hijo de Abraham y Muñarena, hombre. Pero cote y seguimiento, ti linaje, y la ore santos, jamás, la orero guataporán, pero ya pago. A segundo paso, pues tenían que confiar en el Mesías, pero otro problema. Uno indoro y así, vila, cuando hace tasei. Cuando ella se vila y leyes rabínicas, judaicas, entonces ya se vila y leyendas, fábulas como hoy puro y como doctrina. La obra de la ley. No, acá te lugar. Ñande porten de ahí la daña entrega no daña ella no la doctrina tuya, falsa doctrina, falsa religión, el mismo que allí de ahí. El famoso pea pea nacea, pea 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 potiana, después se mollena y fuera. A la pila. eh, bueno, confiar en el Mesías era la palabra confiar. em, hebreo hebreo fuera penguarango ñande guaná feo y oye robianas y que a obedecer el Mesías acá no ya pues sí. Acuerdo robiana que Yeshua es la ungido enviado por el Padre, el Mashiach enviado por el Padre. O confiaban a robiana que en el derramamiento de sangre en sacrificio del Mesías, acuerdo de cotaja perdón de pecado. Acuerdo ni en pecado, pues acabo recibirse perdón otro haisha. Eh, según acuerda me contenía el Mesías. Entonces, oye, contra ese país, ya voy pa. Cuando ya poseía aquella ñande ya pues, ñande gentile injertado a la ciudadanía de Israel. Ya obedecer la doctrina del Padre, entregada con ñande el mismo Mashiach, el mismo Mesías. Juan 12, 49, 50 en el año ya robia supe. Allá aceptar la doctrina. El que me ama guardará mi mandamiento. Es ahí juicio, pende con la de guardar y mi mandamiento entregada que supe el Padre Juan 12, 49, 50. Ñande ya poja escuela no ya pues. Puedo seguir la línea salvo por estudiar Torah y por cumplir la Torah y sus leyes rabínicas y bebé yo ya huillimos hija de condé. Ay, complicado, ellos no me lo complicaron. Pero ñande favor, ve. Ñande país que ñande ahí tengo apóstol Pablo. Me se ocupa ir el Romano 9, pero oye, el autor. Bueno, y a mí no, la tango ese son guanaco que se aplica y mismo y para ahí. El hecho de que ellos están bajo bendición, claro que sí, por promesa. Que toda muestra la nación oye perpetua o puta ni oye borra. Pero hoy quejan mal la pacto del reinado y de las bendiciones después de la venida del Mesías, ¿no? Ellos necesitan del Mesías. Claro, han que comba poma poporá o anaporá y sueldo nambrena ya. Uy, qué bendecidos que son nambrena lo itañan de ella ¿por qué ellos son tan bendecidos, pero la salvación en el mismo que está reinado, una cosa con la bendición material sobre la tierra, que depende también de tu esfuerzo también obviamente que el Padre bendice a todos, no es el paraje sobre bueno y malo, pero otra cosa es la salvación. Otra cosa es el reinado. Otra cosa es la globo de la Mashiach de punata y resucitada y transformada y reinata. Pero y claro y te digo, 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, y claro y te digo, los muertos en el Mesías. Te digo, judíos no aceptan y entonces ellos,
no puede ser que se levanten. Y no puede ser que estén reinando porque son judíos. No es que yo soy antisemita ni nada, yo soy escritural. Mm, el mensaje del Mesías fue primero para ellos y después ñande. Vengo y por ahí te hizo después. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, una cosa voy a ni no pe confundir y no está la pejo putila ñande deporte pe paraguayo hay chamba no se imagina, o sea, se sai ojo ponerse no falta y se una no sé, y por ahí te ñande ya. Pues hago ti bendición natural entero ya opiste. Entero oñan de posibilidades. Pero la salvación o de de donde tú es definir que de ahí por con el Padre, ahí hija salvo hay reina taja porque de es carupón. Ya tengo algunos caru a su vean de Jeví, pero ahí ya está el reino vean de donde llamo ahí, porque puedo obedecer los mandamientos. O vivir santo ya. Esa Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe en Yahshua HaMashiach. Cuidado con eso. El mismo len donde ahí ve explica güey ya la no sé, pero hay religión verdadera porque a veces se acuerda. Anda y pues una cosa es la sanidad y otra cosa es permanecer en la verdad y tener la verdadera doctrina y ser salvo. El milagro no te salva. Claro que tiene favor temporal de ñande que pegar. Y vas a ver de la bueno. Ni nunca jamás de la vida se le puede vencer a la muerte ese comentario que me hicieron ahí de que hay una religión que vence la muerte. Tienen sus ritos. Pero es sentido, pero no más no ve más inmortal más de cuera. Porque el que vence la muerte es aquel que cree en Yahushua HaMashiach. Va a morir sí o sí físicamente en manota. Lo huye pero es manota. Ahora, aquel que va a vencer la muerte sin que o manoja o ñeñote, serán aquellos que cuando suene la trompeta han de ir a Omano, a Uma el Mesías, han de mano yepe. Los Omanora vean de Jeví o resucitada con cuerpo glorificado, han de en un abrir y cerrar de ojos serás transformado. Haisha, 1 Corintios 15, verso 51 en adelante. Pero no creo que haya una religión, bueno, puede ser que haya religiones, pues sí, pero no creo que ahí esos agüeros papel religión venden de mano veima nunca. Eso tiene que ser una mentira atroz. Contradice la escritura. A ni ve po ni por curiosidad. Porque hay algo oscuro ahí. Pachapio ahí puede vencer a la muerte en vida. O sea, o impetí, porque en la Torah vengo, según entiendo, lo que dicen esto es que de reemplazar algo pela algo o morir la cajón vejicuín de veces. Y yo creo que eso tiene que ser ya algo de ocultismo. Porque en la Torah lo que reemplazaba a la persona era lo oveja y cuera. O sea que se ponía la mano encima y se confesaba el pecado y se le mataba a la oveja y catujamay chandere cola de perdón. Pero después igual la persona moría. En este caso, esta religión que están diciendo que algo o sea, la persona ya posiblemente o ya pone un papel ritual, ya posiblemente no más no hay. O sea, la inmortalidad, vio, pues. Hago, quién sabe, voy puedo ser ya tajina la ilí de fuera allí, voy pio yo puedo tapear. Pero no es verdad, pues no puede ser. Pero ve cuadra, o sea, no es bíblico.
Bueno, hablando de un poquito de manduare peata comenta mía yo me uma o hina pea ai pico ñane time va esa pico la pescango la jera umiaja ya pe anota vemos uya investigar porque ya alertas a la gente. Pero la no entendía la escritura o ata pea. Apá, ya porque muchas veces la gente juzgan mucho a los judíos también. Se creen los super, mientras que hay personas y yo creo en el Todopoderoso, ya la ñan de Yara, ya Guatamina va a mover bojotes. Hoy que tal una religión, pepe ya pota un ritual, ne cual se va por representar como en que ta cajón la mene foto más. Lo manúa vio, ya no mano vemos peri, apen voy a pagar bebé, a ver, ellos, tanto, cuidado con eso, mentira del diablo. Ay, 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 las religiones. Vea, abuela, estar atado a esas creencias antibíblicas es totalmente cultura de muerte, peligrosísimo eso. Peligrosísimo. Ya tengo que viña sin. Y si vos, abuela, el problema, ahí es confiar. Por ejemplo, los instantes y la judío, cueran dorovia y la ñan de yares y pañan de contrario. Y pues, cueran oye, po. Ya, pues, ojo hechicería, ojo brujo, ojo, qué sé yo. Entonces, ¿en qué quedamos? Como el mismo Pellín de ellos. En ese sentido, mi judío y santo Pellín, porque la escuela por lo menos no yepoca y la hechicería, brujería, lo que sea, ve la mío seguir por hacer una tora. Porque hoy ahí ya puede ver a la a la pina. Y ya tú, Hugo, bueno. Amigo, no vaya, se llama Lunera, lo mito. Ahí Pucu y también hago comentarios. ¿Cómo se puede entender 8:35 de que el hijo se queda y el esclavo o el hijo del esclavo se va? No entiendo qué quiso decir el Mesías con esto a los judíos. Bueno, me hago ñandea, a mí ñandela a los judíos, a los judíos, a los judíos, a los judíos. O sea, a veces ahí de tanto que lo están por anduce o pecha. Último vez judío para harine más añande tamba ella aprende. ¿Qué aprendemos nosotros? No solo a los judíos sino ñande es mensaje. Vea por ejemplo con angete ya comentaba pues. La gente judío fuera rechazada, judío fuera no hay así va a ver el Mesías, hija de fuera no lo vía hija de fuera. Pero viajar al Mesías veja donde ahí la vende hechicero, brujo, lo que sea. Macumbero, pruebero, mía. ¿En qué quedamos? No, ñandego, ya aplica ñande ye, la mensaje ni la ya juzga otro ñande tu yo pues es la misma cosa, peor inclusive. Ay, ya tú parado y vea. Oye, llamo más ella voy a enviar poco de ya guargue. Apea ya exacta 8:35 ya que está va digo ya que mina por lo menos va para el versículo ya más lunes va y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí se. Véalo y está igual, esto lo igual, a ver ya. No está saliendo de contexto, siempre seguí la tema, pero pelean a lo mitad. Pelean a Génesis. Y ponga Génesis y ya le. Bueno, oye más. A ver, llamo una genia de envía poco te di Aragua. Y yo topata el lunes y éramos ñande en Guaná. Entonces yo le a poner maite que veme allí cuando hoy te di ara hoy queramos cuarajú. Va para ya pongan a y que fuera. Va para respetar. Puta pende cargo europea y que nos vamos a recibir bendición. Hasta el lunes, niño, con Ka'al Torah. Shalom, bendiciones.